El silencio en la sala del tribunal era tan denso que casi se podía palpar. Un silencio tenso, cargado de expectativas susurradas y juicios no pronunciados. El aire pesado, casi asfixiante, se rompía solo por el tenue zumbido de las luces fluorescentes en lo alto y el ocasional carraspeo de un asistente. En el centro de toda esta severidad, de pie, frágil y desolado, se encontraba Juan. Sus hombros se encorvaban bajo un peso invisible, su mirada perdida y sus manos, ásperas y encallecidas por el trabajo duro que no había encontrado, temblaban incontrolablemente. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas curtidas, formando pequeños surcos en el polvo acumulado de días de angustia. La voz de la acusación, fría y metódica, resonaba aún en el eco de la sala. Robo de artículo de primera necesidad, un pan. Juan se aferraba a la barandilla de madera pulida frente a él, suplicando en un murmullo apenas audible, una y otra vez, la misma frase desgarradora. Solo robé pan. Para mi hijo. Era una escena que helaba la sangre, una instantánea de desesperación pura, cruda y sin adornos. Cada palabra, cada sollozo de Juan, era un grito mudo que chocaba contra la indiferencia de la ley, buscando un resquicio de humanidad en aquel gélido recinto. El hombre parado ante el juez, Juan, no era un criminal por elección. Era un migrante, un alma en tránsito proveniente de una pequeña y olvidada nación centroamericana, donde la tierra prometía poco y la vida aún menos. Su viaje a México había sido una odisea de privaciones, una travesía forzada no por la aventura, sino por el hambre insaciable y la miseria que carcomían su hogar. Había dejado atrás el sol abrasador y los campos áridos de su tierra natal, no porque deseara la novedad, sino porque la desesperación lo empujaba hacia adelante, buscando un futuro, cualquier futuro, para el pequeño anhelo de su corazón. Su hijo había llegado a una humilde comunidad en las afueras de una ciudad mexicana bulliciosa y caótica, un asentamiento precario de casas improvisadas y calles sin pavimentar, donde la esperanza era un lujo y la supervivencia una batalla diaria. Esta comunidad, al igual que muchas otras en el vasto territorio mexicano, era un crisol de sueños rotos y voluntades férreas. Pobreza era la palabra que mejor la describía, una pobreza que no era solo de recursos, sino de oportunidades. Los trabajos eran escasos, mal pagados y a menudo reservados para aquellos que tenían conexiones o la fortuna de haber nacido con el pasaporte correcto. Juan, con su acento peculiar y su tez oscura, era un extraño, un forastero en un mundo que prefería la familiaridad. Había intentado todo, desde la construcción hasta la venta ambulante, ofreciendo sus manos fuertes y su espíritu trabajador a cambio de un sustento honesto. Pero las puertas se cerraban una tras otra, no por falta de habilidad, sino por prejuicios y la cruda realidad de una sociedad que a menudo miraba con desconfianza al que venía de fuera. Su lucha diaria era un testimonio silencioso de dignidad en medio de la adversidad. Cada mañana se levantaba con el sol, con la promesa de intentar de nuevo, impulsado por el amor inmenso que sentía por su hijo, un amor que era su único tesoro y su motor inagotable. Pero las semanas se convirtieron en meses, y las pocas monedas que Juan lograba reunir apenas alcanzaban para un plato de frijoles al día. La situación se volvió insostenible cuando su hijo, un niño de apenas 4 años, con ojos grandes y un semblante cada vez más pálido, enfermó. Una fiebre persistente, una tos seca que le desgarraba el pecho y un hambre que no se saciaba con las magras raciones. Juan agotó todas sus opciones.
Vendió las pocas pertenencias que le quedaban. Un reloj de pulsera que su padre le había dado, la única manta decente que poseían y hasta sus zapatos, caminando descalzo por las calles polvorientas. Pidió ayuda, imploró clemencia a los vecinos, a los comerciantes, a quien quiera que lo escuchara, pero en un lugar donde todos luchaban por sobrevivir, la compasión era un lujo que pocos podían permitirse. La desesperación se convirtió en una garra fría que apretaba su corazón, una sensación que lo obligaba a tomar una decisión impensable. Fue entonces, en esa hora oscura, cuando el hambre de su hijo se convirtió en un grito insoportable y su fiebre se negaba a ceder, que Juan tomó la decisión que lo llevó a aquel tribunal. Entró en una pequeña tienda local, el Abarrotes de la esquina, con el corazón martilleándole en el pecho como un tambor de guerra. Sus ojos se fijaron en el pan, esa hogaza simple y humilde que representaba la vida misma para su pequeño. Con manos temblorosas tomó uno, apenas sintiendo el calor que aún desprendía del horno, y salió corriendo, impulsado por la única fuerza más poderosa que el miedo: el amor paternal. No era un ladrón, no era un criminal, era un padre desesperado, un hombre al que la vida había arrinconado hasta el último reducto de su dignidad. Pero el acto, por desesperado que fuera, no pasó desapercibido. El dueño de la tienda, un hombre también agobiado por sus propias luchas, dio la alarma. La policía lo detuvo a pocas cuadras de distancia, el pan aún apretado contra su pecho como el tesoro más preciado. La desesperación que lo había impulsado se transformó de repente en un terror frío, un miedo que le heló la sangre en las venas. La impotencia lo invadió al darse cuenta de que su acto de amor había sido interpretado como un delito, como una amenaza al orden establecido. Fue llevado ante la justicia, ante el sistema que en su ceguera no veía más allá del acto, ignorando el motivo. Su nerviosismo era palpable, su falta de recursos para defenderse, evidente. No tenía abogado, no entendía los intrincados términos legales, solo conocía el lenguaje del hambre y el amor. La gente en la sala lo miraba con una mezcla de lástima, desaprobación o, lo que era peor, indiferencia. Algunos murmuraban sobre la plaga de migrantes, otros lo veían como una estadística más del crimen en la ciudad, pero nadie, en ese momento, parecía entender la profundidad de su sufrimiento, la agonía que lo había llevado a ese punto. La tensión era máxima. El juicio estaba a punto de comenzar, y Juan, solo en el mundo, enfrentaba el peso implacable de la ley. El juicio comenzó con una solemnidad opresiva, cada palabra del fiscal resonando como un martillo sobre la frágil esperanza de Juan. La voz del acusador, fría y metódica, desgranaba los hechos con una precisión jurídica que no dejaba espacio para la empatía. Exponía el robo como un acto claro, una infracción inequívoca a la ley, sin la menor consideración por el contexto de desesperación que había empujado al joven migrante a esa acción. Las pruebas eran irrefutables. El pan había sido tomado sin pago. La tienda había sufrido un despojo, y Juan había sido aprehendido con la evidencia en sus manos. El sistema judicial, en su implacable aplicación de las normas, parecía una máquina gigantesca y despersonalizada, ajena por completo a los matices del sufrimiento humano. Juan, sentado al banquillo de los acusados, se sentía empequeñecido, una mota insignificante frente a la majestuosidad intimidante de la ley. Intentó articular su defensa, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Un nudo de angustia y frustración le impedía expresarse con la coherencia que el momento exigía. Su español, aunque funcional,
carecía de la sofisticación lingüística necesaria para navegar el laberinto legal, y su mirada suplicante apenas encontraba eco en los fríos ojos del fiscal. Cuando llegó su turno, el juez le instó a hablar. Juan tragó saliva, sus manos temblaban visiblemente. Con la voz entrecortada, apenas un susurro al principio, comenzó a relatar su historia, una historia que ya había contado innumerables veces en su mente, pero que ahora, bajo el escrutinio de todos, parecía perder parte de su peso. Habló de su pequeño hijo, de la fiebre que lo consumía en el humilde catre, del estómago vacío y los lamentos silenciosos. Describió el terror que sintió al ver la mirada desorbitada del niño, la urgencia de su respiración entrecortada. Contó cómo había vendido las pocas baratijas que le quedaban, cómo había rogado por un trabajo, cualquier trabajo, cómo había estirado cada centavo hasta que no quedó nada. Explicó el hambre que le mordía las entrañas y el miedo que le paralizaba el alma. Un miedo mucho más profundo que cualquier temor a la ley. El pan, ese simple y vital pedazo de sustento, no era para él, sino para acallar los rugidos del estómago de su pequeño, para inyectar un gramo de fuerza en su cuerpo debilitado. No había justificación, no había excusa que pretendiera validar el acto, solo una explicación cruda y dolorosa de la desesperación que le había llevado a cruzar esa línea. Su honestidad, brutalmente sencilla, era palpable, y el dolor que emanaba de cada una de sus palabras no podía ser ignorado. Sus ojos, enrojecidos y brillantes por las lágrimas contenidas a duras penas, reflejaban la profunda agonía de un padre al límite de sus fuerzas. En la sala, algunas personas, sentadas en los bancos de madera, comenzaron a conmoverse. Un leve murmullo de compasión se extendió entre los asistentes, aunque rápidamente fue sofocado por la presencia imponente del tribunal. Podía verse a algunas mujeres secarse discretamente las lágrimas, mientras los hombres mantenían una postura más rígida, sus rostros una mezcla de lástima y una incómoda conciencia de la realidad. Otros, sin embargo, permanecían impasibles, endurecidos por la rutina de los juicios o simplemente incapaces de trascender el velo de la ley para ver la humanidad detrás del delito. El juez, un hombre de cabellos plateados y gafas apoyadas en la punta de la nariz, escuchaba atentamente. Su rostro, surcado por las arrugas de años de experiencia, mantenía una expresión de profesionalismo inquebrantable, una máscara de imparcialidad que se había forjado a lo largo de incontables casos. Sin embargo, bajo esa fachada de seriedad se percibía una lucha interna, una delgada fisura en la armadura del raciocinio legal. Cada palabra de Juan, cada sollozo ahogado, parecía golpear suavemente contra los cimientos de su entendimiento de la justicia. El dilema moral del juez era palpable. Sabía de sobra que la ley, en su forma más pura y desapasionada, exigía una condena. El robo era robo, independientemente de la motivación. Pero la humanidad del caso de Juan, la cruda realidad de un padre desesperado, enfermo de angustia por su hijo, lo perturbaba profundamente. Su larga carrera le había enseñado que las leyes, aunque necesarias para mantener el orden, a menudo no lograban abarcar toda la complejidad del alma humana. Había visto a muchos culpables, pero pocos que irradiaran una verdad tan desgarradora como la de este joven migrante. ¿Era la justicia simplemente la aplicación ciega de un código, o implicaba también una consideración por las circunstancias extremas, por esa delgada línea donde la supervivencia anula la ética? La pregunta flotaba en el aire, pesada y sin respuesta clara.
Las miradas de Juan, llenas de ruego, se clavaban en el juez, buscando una señal de comprensión, un atisbo de clemencia en el rostro impasible. La sala guardó un silencio expectante, un silencio tan denso que casi se podía tocar. Los segundos se estiraban en una eternidad para Juan, quien sentía cómo la última pizca de esperanza se aferraba a su corazón. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, se mantenían fijos en el juez, esperando, rogando. Las lágrimas ya no eran contenidas. Resbalaban por sus mejillas, silenciosas y amargas. El juez, con la mirada perdida en algún punto más allá de la ventana, sopesaba el peso de la ley contra el peso de la conciencia. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la superficie de madera de su estrado, un ritmo apenas perceptible que denotaba la profunda deliberación interna. La tensión en el ambiente era casi insoportable. Cada respiro colectivo se sentía amplificado. El destino de Juan, y quizás un fragmento de la credibilidad de la justicia misma, estaba a punto de ser decidido. Finalmente, el juez movió sus hombros, enderezó su postura. Se aclaró la garganta, una señal inequívoca de que estaba listo para dictar sentencia. La sala entera enmudeció, conteniendo el aliento. La mano del juez se movió lentamente hacia el mazo. La atmósfera era de una expectación máxima. El juez estaba a punto de pronunciar la sentencia. El aire en la sala de audiencia se había vuelto denso, casi irrespirable, y el destino de Juan pendía de un hilo. Su voz se aclaró, un sonido que resonó con la frialdad de la inminente resolución legal. Juan cerró los ojos, preparándose para lo peor. El recuerdo del rostro hambriento de su hijo quemándole en la memoria. Las palabras del fiscal, que exigían la máxima pena, aún retumbaban dolorosamente en sus oídos. Pero justo en el instante en que el juez abrió la boca para dictar su veredicto, una interrupción inesperada rompió el silencio opresivo. Una figura se levantó lentamente entre el público, en la última fila, donde los espectadores menos visibles solían sentarse. Era un hombre con una presencia que, de alguna manera, lograba captar la atención de todos, a pesar de su vestimenta sencilla y discreta, que no destacaba en absoluto. No era un abogado, ni un familiar, ni nadie que Juan reconociera. Llevaba una túnica de lino color tierra, que parecía haber visto muchos caminos, y su cabello oscuro caía sobre sus hombros, enmarcando un rostro que irradiaba una paz inusual. Sus ojos profundos y sabios parecían ver más allá de la superficie, directamente al alma de cada persona en la habitación. Una dignidad inusual, casi etérea, lo rodeaba. Era Jesús. Su movimiento fue tan sereno, tan desprovisto de agresividad o interrupción ruidosa, que en lugar de un exabrupto, generó un silencio aún más profundo. Todos los ojos se posaron en él. La sala, antes bulliciosa con murmullos y el suave roce de papeles, quedó en completo mutismo. La luz de la ventana, que se filtraba a través del polvo en suspensión, pareció iluminar su figura, dándole un aura casi sobrenatural. Jesús avanzó lentamente, sus pasos descalzos apenas haciendo ruido sobre el suelo de baldosas. No había prisa en su andar, sino una determinación tranquila y firme. Al llegar al frente se detuvo junto a Juan, quien lo miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de confusión y una extraña sensación de calma. Jesús no tocó a Juan, pero su presencia era un abrazo silencioso, una muestra de comprensión que trascendía cualquier palabra. No había en su mirada ni una pizca de condena, solo una profunda empatía que hizo que el corazón destrozado de Juan se sintiera, por primera vez en mucho tiempo, un poco menos solo. Luego,
con una leve inclinación de cabeza, se dirigió al juez. No fue una exigencia, sino una petición humilde, pero cargada de autoridad moral. «Permiso para hablar, señor juez». El juez, un hombre acostumbrado a mantener el orden y la solemnidad en su corte, estaba visiblemente desconcertado por la interrupción. Nunca antes había presenciado algo así. Sin embargo, no pudo evitar sentirse intrigado por la calma imperturbable de este extraño. Un instinto más allá de la ley le dijo que debía escuchar. Asintió lentamente, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y una curiosa apertura. Jesús entonces comenzó a hablar, y su voz, aunque suave, llenó cada rincón de la sala, no con volumen, sino con una claridad resonante que parecía tocar el alma de quienes lo escuchaban. No acusó, no reprendió. En su lugar, habló de la compasión, la misericordia y la verdadera justicia. «La ley de los hombres», comenzó, «es necesaria para mantener el orden, pero a veces, en su rigidez, olvida el corazón del hombre. La verdadera justicia no reside solo en castigar el acto, sino en comprender la desesperación que lo motiva». Continuó, sus palabras fluyendo con la sabiduría de los siglos. Recordó a todos los presentes que había una ley superior, una que precedía a cualquier código escrito: la ley del amor y la ayuda al prójimo. Cuando un padre roba pan para alimentar a su hijo moribundo, ¿es ese un crimen que debe ser castigado con la misma severidad que la avaricia o la maldad intencionada? ¿O es más bien un grito desesperado de un amor que todo lo consume, un amor que desafía hasta la propia supervivencia? Su mirada abarcó a la sala, a los rostros de los presentes, pidiéndoles ver más allá del título del delito, para que vieran la humanidad en el acto. La gente en la sala, que momentos antes había estado dividida entre la indiferencia y un juicio silencioso, ahora estaba atónita. Algunos bajaron la mirada, avergonzados, otros miraban a Jesús con asombro y una creciente reverencia. Había quienes, al principio escépticos, sentían cómo sus defensas internas se derrumbaban ante la verdad innegable de sus palabras. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de algunos, no de tristeza, sino de un profundo reconocimiento. El fiscal, que había argumentado con tanta vehemencia contra Juan, se quedó de pie, inmóvil, con el rostro pálido y una expresión de profunda reflexión, como si las palabras de Jesús estuvieran desmantelando los cimientos de toda su carrera. El juez, a pesar de su profesionalismo, no pudo ocultar el impacto. Su rostro, antes inescrutable, ahora mostraba una evidente agitación interna. Su dilema moral, que ya había estado latente, se intensificó exponencialmente. La intervención de Jesús no solo cuestionaba el caso de Juan, sino que desafiaba la esencia misma de cómo se aplicaba la justicia. Lo obligó a reconsiderar su propósito, el peso de sus decisiones y la verdadera responsabilidad de su cargo. Se dio cuenta de que no solo estaba juzgando a un hombre, sino también su propia conciencia y la moralidad de un sistema. Jesús, habiendo terminado su mensaje, no esperó una respuesta verbal. Simplemente se volvió hacia Juan. Con un movimiento lento y deliberado, extendió una mano hacia él. No era para tocarlo, sino un gesto de apoyo, de esperanza, una invitación a levantarse no solo físicamente, sino espiritualmente. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la compasión y la redención eran posibles. La sala, aún conmocionada, observó este gesto, comprendiendo que algo extraordinario acababa de ocurrir, algo que trascendía los límites de ese tribunal.
El destino de Juan, y quizás el de todos allí presentes, había tomado un giro inesperado. Jesús, con una calma que desarmaba cualquier escepticismo, se volvió entonces hacia el estrado, dirigiéndose al juez. No lo hizo con reproche, ni con el tono de quien imparte lecciones, sino con la deferencia de quien comprende la carga de la autoridad y, a la vez, el peso de la responsabilidad moral. Su voz, suave pero llena de una resonancia que llenaba cada rincón de la sala, no criticó el sistema legal, sino que apeló directamente a la conciencia del magistrado. «Honorable juez», comenzó, «la ley es un faro que guía a la sociedad, pero la misericordia es el aliento que la mantiene viva. ¿De qué sirve una ley que, en su perfección técnica, engendra más desesperación? ¿No es acaso la verdadera justicia aquella que cura, que restaura, que evita que un hombre sea empujado aún más al abismo por la simple necesidad de alimentar a su hijo?» Sus palabras no eran un argumento legal, sino una súplica al espíritu humano, que se suponía debía animar la aplicación de toda justicia. Esa apelación a la humanidad inherente, más allá de los códigos y reglamentos, resonó profundamente en la sala. Su voz no solo era audible, sino que su mensaje parecía tocar fibras íntimas en cada oyente, transformando la atmósfera de un tribunal rígido en un espacio de profunda introspección. La gente que momentos antes se había mantenido como observadores pasivos o, en el peor de los casos, como meros espectadores de un drama ajeno, ahora se sentían parte integral de la situación. Jesús no solo había defendido a Juan, había interpelado a la conciencia colectiva. El fiscal, visiblemente afectado, dejó caer los papeles que sostenía. Su semblante, antes severo y enfocado en la aplicación estricta de la ley, se había transfigurado. Las palabras de Jesús no solo habían cuestionado la validez de su acusación en este caso particular, sino que habían sembrado una semilla de duda sobre la moralidad de toda su carrera. Recordó casos pasados, condenas obtenidas que quizás no habían tenido en cuenta el contexto humano, la desesperación subyacente. Era como si un espejo se hubiera alzado ante él, reflejando verdades incómodas que había preferido ignorar durante años. Una procesión de rostros, de historias que había archivado como meros expedientes, pasaron ante sus ojos, y con ellos un sentimiento de incomodidad, no por haber hecho su trabajo, sino por la posibilidad de haberlo hecho sin la compasión que ahora le era expuesta como una virtud suprema. Entonces algo extraordinario comenzó a suceder. Inspiradas por la elocuencia de Jesús y conmovidas por la historia de Juan, varias personas entre el público, una por una, comenzaron a ponerse de pie. Una mujer de edad avanzada, con lágrimas en los ojos, ofreció un saco de alimentos de su pequeña tienda. Un joven, visiblemente conmovido, levantó la mano y con voz temblorosa dijo que tenía un pequeño negocio de construcción y que podría darle trabajo a Juan. Otro hombre, que se identificó como un abogado jubilado, se ofreció a brindarle apoyo legal pro bono, no solo para su caso actual, sino para cualquier futura necesidad, garantizando que Juan no volvería a enfrentar tales adversidades sin defensa. Los gestos se multiplicaron. Otros ofrecían ropa para el niño, ayuda para encontrar un lugar donde vivir, y hasta un pequeño grupo de madres se ofreció a cuidar al hijo de Juan mientras él trabajaba. La sala, antes sumida en un silencio tenso, ahora estaba llena de un murmullo de solidaridad y de ofertas de ayuda que brotaban espontáneamente de corazones conmovidos. Juan,
quien había permanecido sentado, intentando procesar la magnitud de la intervención de Jesús, no pudo contener la emoción. Las lágrimas, que antes habían sido de angustia y desesperación, ahora eran de un alivio abrumador, de una gratitud tan profunda que le oprimía el pecho. Su cuerpo temblaba al darse cuenta de que no estaba solo, que la compasión aún existía en el mundo. Miró a los rostros de estas personas, muchos de los cuales eran completos extraños, y no podía creer la bondad que le ofrecían. Era como si el velo de su sufrimiento se hubiera levantado, revelando un horizonte de esperanza que nunca imaginó posible. La voz de Jesús no solo había hablado de justicia divina, sino que había despertado la justicia intrínseca y la bondad en los corazones de los presentes. El juez, observando esta oleada de humanidad, sintió cómo sus propios cimientos temblaban. La ley, en su fría objetividad, no contemplaba tales intervenciones divinas o humanas. Necesitaba tiempo para procesar lo que había presenciado. Con una voz que denotaba una profunda reflexión, casi un ruego, pidió un receso. La corte entrará en un receso para deliberar, anunció su mirada fija por un momento más en Jesús, luego en Juan, y finalmente en el público. Su rostro, surcado por la edad y la experiencia, mostraba ahora una mezcla de sorpresa, humildad y una profunda contemplación que iba más allá de la mera decisión legal. Se levantó y se retiró a sus aposentos, dejando tras de sí una sala que bullía con un murmullo creciente. La gente no cesaba de hablar. No solo discutían la extraordinaria aparición y las implicaciones de las palabras de Jesús, sino que ahora también compartían sus propias emociones y la repentina voluntad de ayudar a Juan. La intervención había trascendido el caso individual, convirtiéndose en un catalizador para una reflexión colectiva sobre la naturaleza misma de la justicia y la compasión. El destino de Juan, que parecía sellado, se había tornado incierto de la manera más inesperada y esperanzadora posible. La mano extendida de Jesús permaneció un instante, un faro de luz en la penumbra del banquillo, antes de que el juez, aún visiblemente afectado por la intervención, anunciara la necesidad de un receso. Su voz, aunque profesional, no pudo ocultar la lucha interna que se libraba en su mente. Se levantó pesadamente de su silla, con la mirada perdida en un punto lejano, y se retiró a sus aposentos, dejando tras de sí un silencio cargado de expectativas y un murmullo creciente que pronto llenaría la sala. Dentro de la soledad de su despacho, el juez se permitió un largo suspiro. Las palabras de Jesús resonaban en cada fibra de su ser, interpelando décadas de jurisprudencia y precedentes. Él había dedicado su vida a la ley, a la imparcialidad, a la aplicación estricta de cada artículo y párrafo. Sin embargo, la voz serena y las verdades simples de aquel hombre en la sala habían desnudado la complejidad de su propia función, recordándole que la justicia no era solo un conjunto de reglas, sino un delicado equilibrio entre la razón y el corazón. La verdad era que, en el fondo, siempre había sentido una punzada de incomodidad ante la rigidez del sistema, una sensación de que a veces la ley, en su intento de ser justa para todos, terminaba siendo injusta para el individuo. El caso de Juan era la personificación de esa paradoja. El juez meditó sobre las implicaciones de una condena. ¿Qué lograría encerrar a un hombre desesperado que robó por amor a su hijo? La sociedad no estaría más segura. El hambre no desaparecería, y un niño perdería a su padre, perpetuando un ciclo de miseria. Las palabras de Jesús sobre la misericordia, la compasión y la ley superior le habían recordado los valores humanos fundamentales que,
en la rutina diaria de los tribunales, a menudo se perdían bajo el peso de los expedientes y los tecnicismos legales. Comprendía que una condena no resolvería la raíz del problema de Juan, solo lo agravaría, dejando una cicatriz imborrable en el alma de un hombre, que en esencia solo buscaba proteger a su familia. Su dilema moral se cernía sobre él, pesado y acuciante. ¿Debía aplicar la ley con su rigor frío e inmutable? ¿O debía buscar una forma de justicia que honrara tanto el espíritu de la ley como la innegable humanidad de la situación de Juan? Mientras el juez batallaba con su conciencia, Jesús no abandonó la sala. En lugar de ello, con una calma asombrosa, se mezcló con la gente. No predicó a gritos ni buscó protagonismo. En cambio, con su aura de paz y comprensión, se acercó a aquellos que, visiblemente conmovidos, buscaban respuestas o simplemente consuelo. Habló en voz baja, con un tono que invitaba a la confianza, ofreciendo palabras de sabiduría que parecían calar hondo en los corazones. Cada conversación era una semilla de esperanza, un recordatorio de que la bondad aún existía, incluso en los rincones más inesperados. La atmósfera en la sala se había transformado de manera radical. El miedo, la indiferencia y el juicio ciego que habían prevalecido al inicio del juicio se habían disipado, reemplazados por una sorprendente ola de empatía. Las palabras de Jesús, junto con la cruda honestidad de Juan, habían logrado algo extraordinario. Habían abierto los corazones de los presentes. La gente, que antes se había conformado con ser meros espectadores, ahora se sentía parte de algo más grande. Comenzaron, de manera espontánea, a organizarse para ayudar a Juan y a su hijo. Se escuchaban susurros sobre recolectar alimentos, buscar un médico e incluso ofrecer un lugar de trabajo honesto. La compasión era contagiosa y el efecto dominó se extendía por cada rincón de la sala, revelando la capacidad latente de la humanidad para la solidaridad. Juan, aún sentado en el banquillo de los acusados, observaba todo con una mezcla de asombro y una esperanza renovada que no se atrevía a nombrar por completo. Las lágrimas, que antes habían sido de desesperación, ahora eran de una incredulidad agradecida. No podía procesar del todo lo que estaba sucediendo. La frialdad del sistema se había fracturado, y a través de esa grieta, una luz inesperada comenzaba a filtrarse. Sentía que algo milagroso había sucedido. Un giro de los acontecimientos tan improbable que parecía arrancado de un sueño. Cada gesto de ayuda, cada mirada de compasión, era un bálsamo para su alma herida. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la puerta del despacho del juez se abrió de nuevo. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El juez reingresó a la sala. Su expresión era diferente, y ya no era la de un hombre atormentado por un dilema, sino la de alguien que había encontrado una resolución, una paz interior. Había una serenidad y una determinación en su porte que antes no poseía. La expectativa en la sala era palpable, un nudo apretado de nerviosismo y optimismo. Un silencio absoluto descendió sobre los presentes cuando el juez se sentó en su estrado. Se aclaró la garganta, su mirada recorrió la sala una última vez, y luego, con una voz que, aunque grave, contenía una calidez inusual, se preparó para anunciar su decisión final, una que sin duda cambiaría la vida de Juan para siempre. El juez, con los ojos aún fijos en el punto donde Jesús había estado de pie, dejó escapar un profundo suspiro antes de volverse hacia la sala. Su voz, que había sido tensa y distante antes del receso y de la intervención inesperada, ahora resonaba con una calidez inusual, aunque mantenía la firmeza que su posición exigía.
Cada palabra fue pronunciada con una deliberación palpable, como si sopesara no solo el peso de la ley, sino también el de la humanidad. «Señor Juan», comenzó, y el migrante alzó la cabeza, esperando lo inevitable. «Este tribunal lo declara culpable del delito de robo, según lo estipulado por el Código Penal de este estado». Un murmullo de desilusión recorrió la sala. La esperanza que la intervención de Jesús había encendido pareció extinguirse por un instante. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, preparándose para lo peor, sintiendo el amargo sabor de la derrota. Sin embargo, el juez no había terminado. Levantó una mano para silenciar el incipiente descontento. No obstante, continuó, y su mirada se encontró con la de Juan, una mezcla de seriedad y compasión. «Este tribunal también reconoce las circunstancias extraordinarias que rodearon este acto. La justicia en su forma más pura no solo busca castigar, sino también comprender y, cuando es posible, redimir. Se ha presentado una prueba contundente de la desesperación que llevó al acusado a cometer este acto. Una desesperación motivada por el amor incondicional hacia su hijo enfermo y hambriento». La sala escuchaba con atención. El silencio ahora era completo, cargado de expectativa. El juez hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros de los presentes, deteniéndose brevemente en el lugar donde Jesús había estado, como si buscara su aprobación silenciosa. Por lo tanto, y en consideración de la súplica implícita de una ley superior que este tribunal ha tenido el privilegio de escuchar hoy, he tomado una decisión que, creo, honra tanto la letra de la ley como el espíritu de la justicia. La respiración de Juan quedó suspendida en el aire mientras el juez continuaba. En lugar de imponer una pena de prisión que solo agravaría la ya precaria situación del señor Juan y la de su hijo, este tribunal decide suspender la sentencia de prisión y, en su lugar, impone una sentencia de servicio comunitario muy particular. «El señor Juan», dijo el juez, mirando directamente al migrante, «trabajará para la organización benéfica local, Manos Unidas, una institución dedicada a ayudar a migrantes y personas sin hogar. Bajo los términos de esta sentencia, la organización le proporcionará un salario justo y condiciones de vida dignas, incluyendo apoyo médico y nutricional para su hijo. Su cumplimiento de la pena será dedicarse con integridad a asistir a otros que, como él, enfrentan la adversidad». Un murmullo de aprobación y alivio, esta vez más fuerte y generalizado, recorrió la sala. No fue un aplauso estridente, sino un susurro colectivo de corazones que se liberaban de una carga. Algunas personas en el público comenzaron a aplaudir suavemente, y pronto los aplausos se hicieron más audibles, resonando en la sala del tribunal. Lágrimas de emoción brotaron en los ojos de muchos, testigos de que la compasión por una vez había prevalecido sobre la rigidez fría de la ley. El fiscal mismo, con la cabeza gacha, asintió levemente, una señal de que incluso él había sido conmovido por la sabiduría de la decisión del juez y la profundidad de la intervención espiritual. Juan, abrumado por la avalancha de emociones, no pudo contenerse. Sus ojos, que habían derramado tantas lágrimas de tristeza y desesperación, ahora se llenaron de un llanto diferente. Uno de alivio, gratitud y una esperanza apenas creíble. Sin pensarlo, se arrodilló en el lugar, sus manos unidas frente a él en un gesto de súplica y agradecimiento. Sollozó incontrolablemente, incapaz de articular palabra alguna, pero cada fibra de su ser expresaba una gratitud infinita. Era la liberación de meses de angustia, la confirmación de que no todo estaba perdido, de que la bondad aún existía en el mundo.
Sus lágrimas cayeron al suelo, purificando el espacio donde momentos antes se había sentido tan solo y desamparado. Desde el fondo de la sala, Jesús, que había permanecido en silencio observando, asintió con una sonrisa serena. Sus ojos, llenos de esa sabiduría atemporal, se encontraron con los del juez por un instante, y en esa conexión tácita, ambos comprendieron el significado profundo de lo que había ocurrido. La presencia de Jesús dignificó la decisión del juez, confirmando que la compasión era, de hecho, el camino correcto. Su gesto fue una bendición silenciosa para el nuevo comienzo de Juan, una afirmación de que la verdadera justicia se encuentra en el equilibrio entre la ley y el amor. Mientras el secretario del tribunal redactaba los documentos de la sentencia suspendida y los términos del servicio comunitario, Juan comenzó a levantarse del suelo, con la ayuda de algunos de los presentes que se apresuraron a ofrecerle una mano. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero ya no era de miedo, sino de la emoción pura de una segunda oportunidad. Miró a su alrededor, a los rostros sonrientes y llorosos de la gente, y por primera vez en mucho tiempo vio un futuro, una luz al final del túnel. Sintió una fuerza renovada recorrer sus venas, una determinación para honrar la confianza que se le había depositado. La comunidad en la sala, que había sido testigo de su desesperación, ahora se acercaba a felicitarlo, a ofrecerle palabras de aliento, y en algunos casos, incluso a reiterar sus ofertas de apoyo. El aire en la sala del tribunal, que antes había estado cargado de tensión y juicio, ahora vibraba con un sentido palpable de comunidad y esperanza. Se había transformado. Este no era solo el fin de un juicio, sino el inicio de un camino completamente nuevo para Juan y para todos los que habían presenciado este milagro moderno de compasión. La vida de Juan, tras el juicio, experimentó una metamorfosis radical que parecía sacada de un sueño. Aquel hombre que había entrado al tribunal como un alma perdida, cargado de desesperación y la inminente amenaza de la cárcel, ahora caminaba con propósito, con la frente en alto, un miembro valorado de la comunidad. Su trabajo en la organización benéfica, dedicada a la asistencia de migrantes y personas sin hogar, se convirtió en mucho más que una simple sentencia de servicio comunitario. Fue su vocación, su manera de devolver la inmensa bondad que había recibido. Cada día, Juan se dedicaba con una gratitud inmensa. Su dedicación era palpable en cada tarea que emprendía, desde preparar alimentos hasta ofrecer palabras de aliento a aquellos que llegaban con historias tan desgarradoras como la suya. Su compromiso era un testimonio viviente del poder de la compasión y cómo una segunda oportunidad puede transformar una vida. El cambio más profundo y dulce se reflejó en la recuperación de su hijo. Gracias a la atención médica oportuna y la nutrición adecuada que la organización le proporcionó, el pequeño Josué dejó atrás la palidez y la debilidad que lo habían consumido. Sus mejillas recuperaron un color rosado vibrante. Su mirada, antes apagada, brillaba ahora con la alegría inocente de un niño sano. Los momentos entre padre e hijo eran conmovedores. Las risas de Josué resonaban en la pequeña habitación que ahora compartían. Los abrazos de Juan eran más fuertes, impregnados de un amor que había sido redimido y amplificado. Ver a su hijo jugar, correr y sobre todo comer con apetito llenaba el corazón de Juan de una plenitud que nunca creyó posible. Cada pequeño avance de Josué era una celebración para Juan, un recordatorio constante del milagro que había presenciado.
La historia de Juan y la intervención de Jesús no se quedó confinada a las paredes del tribunal. Se extendió como un eco profundo por toda la comunidad. Aquel acto de justicia compasiva dejó una huella indeleble, una semilla de empatía que germinó en los corazones de muchas personas. La gente, antes quizás indiferente o incluso prejuiciosa, comenzó a mirar a los migrantes y a los más necesitados con otros ojos, con una comprensión más profunda de las circunstancias que podían llevar a alguien a la desesperación. Se fomentó un espíritu de ayuda mutua. Las iniciativas comunitarias para apoyar a los vulnerables aumentaron, y pequeños gestos de caridad se multiplicaron, creando una red de apoyo que fortaleció el tejido social. La comunidad se volvió más consciente de que detrás de cada historia de necesidad había una persona con sueños, miedos y, sobre todo, una dignidad inherente que merecía respeto y apoyo. El legado del juez, un hombre que se había atrevido a ir más allá de la fría letra de la ley, trascendió su escritorio. Se convirtió en un referente de lo que la justicia podía y debía ser: compasiva, humana, transformadora. Su decisión en el caso de Juan marcó un antes y un después en la forma en que se abordarían casos similares en ese tribunal y, por extensión, en otros lugares. Abogados, jueces y estudiantes de derecho comenzaron a debatir sobre el equilibrio entre la ley y la moral, sobre la necesidad de ver al ser humano detrás del expediente. La sentencia compasiva de Juan no fue un simple caso aislado, sino un faro que iluminó un camino más humano para la administración de justicia, demostrando que la verdadera justicia no solo castiga, sino que también rehabilita y restaura. Y Jesús, la presencia que había catalizado todo este cambio, aunque ya no permanecía de forma constante y visible para todos en el día a día, su influencia espiritual y los valores que representó permanecían anclados en el corazón de la comunidad. La gente hablaba en voz baja, con reverencia, de la milagrosa intervención en el juicio, de cómo aquel forastero había traído luz y esperanza. Su sabiduría y su mensaje de amor y misericordia se habían arraigado, transformándose en parte del folclore local. Un recordatorio constante de que lo divino puede manifestarse en los actos más inesperados de bondad humana. Para muchos, Jesús se había convertido en un símbolo vivo de la posibilidad de un mundo mejor. Un mundo donde la empatía prevaleciera sobre el juicio. Juan, con su nueva vida, se convirtió en un testimonio viviente de la segunda oportunidad y del poder transformador de la compasión. Ya no era solo el migrante que robó pan, sino Juan, el hombre que encontró esperanza. Con un corazón siempre humilde y agradecido, dedicaba gran parte de su tiempo a ayudar a otros migrantes que llegaban a la comunidad, desorientados y desesperados. Compartía su propia experiencia, no como un alarde, sino como una ofrenda de esperanza, demostrándoles que incluso en los momentos más oscuros, la ayuda puede llegar. Les ofrecía consejos, les conectaba con recursos y, lo más importante, les brindaba una palabra de aliento, un oído atento y la seguridad de que no estaban solos. Su historia se convirtió en un faro para muchos, un recordatorio de que la bondad existe y que, incluso después de caer, es posible levantarse y construir una vida nueva y significativa. La comunidad, a través de Juan, experimentó un renacimiento palpable de empatía y solidaridad, transformándose en un lugar donde la esperanza florecía incluso en las circunstancias más difíciles. Juan sostuvo la pequeña mano de su hijo, sintiendo la calidez y la vitalidad que emanaba de aquel cuerpecito que ahora rebosaba salud.
Observó al niño reír mientras jugaba con una mariposa en el pequeño patio de la casa que ahora llamaban hogar, un lugar seguro y lleno de la luz del sol. Este era un mundo de distancia de la desesperación que una vez había consumido su existencia, de las noches frías y el hambre que perforaba el alma. Había encontrado un hogar, no solo un techo y paredes, sino un sentido de pertenencia en una comunidad que lo había acogido. Había encontrado una forma de contribuir, de devolver la bondad que le había sido otorgada, trabajando incansablemente en la organización benéfica, ayudando a otros que, como él, buscaban una segunda oportunidad. A menudo, al final de largos días de trabajo o en las tranquilas tardes mientras su hijo dormía, Juan se sentaba en el umbral, contemplando el cielo estrellado. Sus pensamientos invariablemente derivaban hacia aquel día en el tribunal, aquel momento que había bifurcado su vida en un antes y un después. Recordaba con una claridad asombrosa la figura serena de Jesús, su voz tranquila pero poderosa, sus ojos llenos de una sabiduría ancestral que parecía penetrar hasta el alma. Su intervención había sido un torbellino de gracia en medio de la tormenta de su desesperación, una manifestación tangible de que la bondad y la misericordia no eran meras palabras, sino fuerzas vivas capaces de transformar destinos. Juan entendió, más allá de toda duda, que la verdadera justicia no se limitaba a la letra fría de la ley, sino que nacía de la compasión, del reconocimiento de la humanidad compartida. Fue ese acto de bondad desinteresada lo que le había abierto las puertas a una nueva vida, lo que había salvado a su hijo y, en última instancia, lo había salvado a él mismo. La historia de Juan, la del migrante que robó pan por amor a su hijo y la milagrosa intervención en el tribunal, se convirtió en una leyenda local. Se contaba de boca en boca, a veces con un velo de misticismo, otras con la cruda realidad de la desesperación que había enfrentado. Los detalles, a veces, se adornaban, pero la esencia permanecía intacta. La prueba de que un solo acto de compasión podía cambiarlo todo. Inspiraba a la gente a ser más amable, a mirar más allá de las apariencias y las etiquetas, a ver el dolor humano detrás de las acciones desesperadas. Los niños de la comunidad crecían escuchando la historia, aprendiendo el valor de la empatía y la solidaridad desde pequeños. México, a través de esta experiencia en una pequeña sala de tribunal, había demostrado al mundo, o al menos a esa porción del mundo que había sido testigo, que era capaz de mostrar una humanidad profunda, incluso en las circunstancias más difíciles y bajo la presión de las leyes migratorias y las necesidades sociales. El país, con su compleja historia de bienvenida y desafío, había albergado un milagro de misericordia, un recordatorio de que en el corazón de su gente anidaba una capacidad inmensa para la solidaridad. La historia cierra con una imagen entrañable. Juan de la mano de su hijo, paseando por el mercado local, el niño señalando con entusiasmo los colores de las frutas, su risa resonando en el aire. Juan sonríe, un brillo de paz en sus ojos. Ya no es el hombre al borde del abismo, sino un pilar de su comunidad, un testimonio viviente de la resiliencia humana y el poder redentor de la bondad. Su vida es una oda a la esperanza, la compasión y como un solo acto, impulsado por el amor más puro, puede transformar vidas individuales y comunidades enteras. No solo supo lo que era recibir una segunda oportunidad, sino que se convirtió en el faro para que otros la encontraran. El pan que un día robó por necesidad se había convertido en el fermento de una vida plena, compartida y significativa.
La historia de Juan nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la misericordia en nuestras propias vidas. Cada día se presentan oportunidades para extender una mano amiga, para juzgar menos y comprender más. Si esta conmovedora historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado a creer en el poder transformador de la compasión, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides dejar un me gusta si el mensaje de esperanza y redención te ha resonado. Y para seguir explorando más historias de transformación y segundas oportunidades, te sugiero ver nuestro video a continuación, donde descubrimos cómo pequeños actos de bondad pueden crear grandes cambios en el mundo que nos rodea. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas narrativas.